Mientras preparamos este episodio, nos comunicamos con Valentina Ortiz, una profesora de educación diferencial de la Escuela Lago del Desierto, para hacerle una pregunta. Así que vamos a ir a su escuela a hacerle esta pregunta. Hola Valentina, ¿cómo estás? Hola. Mi nombre es Pía, soy la entrevistadora que quería venir a visitarte aquí y queríamos hacerte una pregunta súper breve para nuestro video educativo. Bueno, queríamos hacerte esta pregunta, si no te molesta obviamente, y respondiendo a la cámara para poder subir este video y que lo puedan ver más personas obviamente. Bueno, ¿por qué es importante que las educadoras comprendan el sistema nervioso? ¿Sí puedes ahí acercarte? Ya, bueno. Es importante porque entender cómo funciona el sistema nervioso nos permite interpretar mejor las conductas, las emociones y las formas en las que aprende cada uno de nuestros estudiantes. Cuando conocemos esa base, ese trasfondo, dejamos de atribuir dificultades a la falta de esfuerzo y comenzamos a comprenderlas como parte de su desarrollo neurobiológico. Muchas gracias por esta respuesta tan interesante. Te dejamos aquí ya que tenemos media ocupada, así que muchas gracias por el tiempito. Exacto, y eso transforma completamente la manera en que miramos el aula y a quienes aprenden en ella. Porque comprender el funcionamiento del sistema nervioso cambia la forma de acompañar al estudiante en su proceso de aprendizaje, ya que nos permite actuar desde la empatía, la evidencia y la adaptación pedagógica. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Agustina Pineda y el día de hoy me encuentro junto a mis compañeras Noemi Gregory y Pía José Orellana, estudiantes de Pedagogía en Educación Diferencial, y la pequeña entrevista que acaban de escuchar la realizamos como parte de un video educativo porque quisimos comenzar recogiendo la mirada de otra profesional y conectarla con lo que hemos aprendido durante este semestre en clases. Sí, exacto. Y hoy queremos compartir un recorrido que integra 3 áreas del conocimiento que son claves para comprender el desarrollo humano y promover las prácticas educativas inclusivas. Como principal está el funcionamiento del sistema nervioso, las malformaciones del sistema nervioso central y con especialidad en el foco de la mielomeningocele y los trastornos generalizados del desarrollo según el DSM-4. Bueno, estos temas son fundamentales porque permiten entender por qué ciertos estudiantes se desarrollan, aprenden o se comportan de maneras diferentes. Como educadoras, muchas veces observamos conductas, necesidades que no entendemos del todo hasta que las relacionamos con lo neurológico. Por eso es tan importante que podamos vincular el desarrollo del sistema nervioso con las características de cada estudiante. Cuando comprendemos estos procesos, la educación deja de ser solo un contenido y se transforma en un acompañamiento real y respetuoso. Para comprender cualquier diagnóstico o condición del neurodesarrollo debemos partir por el sistema nervioso. Este sistema es el centro de control de todo el cuerpo y coordina todas las funciones. Por ejemplo, el pensamiento, el movimiento, el lenguaje, la memoria, las emociones, la percepción y por supuesto la autorregulación. Absolutamente todo. Se divide entre el sistema nervioso central, que incluye el encéfalo, la médula espinal y el sistema nervioso periférico, que por otro lado conecta el cuerpo con el sistema nervioso central. Esta red es la que nos permite reaccionar frente a nuestro entorno, comprenderlo y cómo respondemos. Por ende, cuando hablamos de dificultades en el aprendizaje o en la interacción social o en la conducta, no hablamos de la voluntad del estudiante, sino que cómo su sistema nervioso está funcionando y desarrollándose frente a este. Esto es clave porque a veces interpretamos la conducta sin entender el porqué. Por ejemplo, un niño que se distrae fácilmente quizás no tiene un problema de motivación, sino diferencias en cómo su sistema nervioso procesa la información o filtra estímulos. Lo mismo ocurre con quienes se abruman ante los ruidos o quienes necesitan moverse constantemente para regularse. Cuando comprendemos que todo está basado en lo neurológico, podemos adaptar mejor el entorno. y desde nuestra labor docente eso se traduce en crear ambientes más accesibles, estructuras, rutinas, dar apoyos visuales, ofrecer instrumentos claros y permitir tiempos adecuados. Todo esto no es dar ventajas, es responder a cómo funciona su sistema nervioso y favorecer su acceso al aprendizaje. Una vez hayamos entendido la base del sistema nervioso, podemos avanzar hacia las malformaciones. Una de las más conocidas y significativas es la mielomeningocele, que ocurre cuando el tubo neural no se cierra adecuadamente durante el desarrollo embrionario. Esta condición puede afectar la movilidad, la sensibilidad y también el control del esfínter, y en muchos casos también se asocia a la hidrocefalia. Lo importante aquí es comprender que afecta principalmente la parte motora y sensorial, pero que no define a sí misma la capacidad intelectual.
Ahí es donde debemos tener una mirada educativa en nuestro rol que se diferencie entre las limitaciones físicas y además las capacidades cognitivas reales del estudiante. Y desde el aula eso significa garantizar accesibilidad y permitir distintas posiciones, adaptar espacios, usar mesas regulables, apoyar la movilidad o el traslado y considerar que pueden necesitar más tiempo en ciertas actividades, pero sobre todo implica promover la autonomía porque muchas veces el mayor obstáculo no es la condición y el diagnóstico, sino la sobreprotección o la falta de ajustes. También debemos trabajar muy coordinadas con la familia y los profesionales de la salud, sobre todo por el manejo de válvulas, cuidado de la piel, ortesis y tiempos de descanso. Cuando hay una buena comunicación entre la escuela, la familia y la salud, los estudiantes avanzan con mucha más seguridad y confianza. Ahora podemos movernos hacia otro tipo de condiciones, aquellas que no afectan la estructura física del sistema nervioso, pero sí su funcionamiento. En el DSM-4 Existían los trastornos generalizados del desarrollo que incluían diagnósticos como el trastorno espectro autista, el síndrome de Rett, el trastorno desintegrativo infantil, también el síndrome de Asperger y el TGD no especificado. Estos diagnósticos tenían como base dificultades en 3 áreas: la interacción social, la comunicación y los comportamientos repetitivos o restrictivos. Entender estas áreas nos permite comprender por qué cientos de estudiantes pueden tener desafíos para participar, comunicarse y también regularse. Por ejemplo, en el trastorno del espectro autista vemos dificultades en el lenguaje funcional, en la flexibilidad y en la lectura en intenciones sociales. En cambio, en el síndrome de Asperger, el lenguaje suele estar bien desarrollado, pero la comprensión social puede ser más literal, rígida o centrada en temas específicos de interés. Y condiciones como el Rett o el trastorno desintegrativo infantil. Lo que ocurre es una regresión de habilidades después de un desarrollo inicial típico. Eso puede afectar profundamente el lenguaje, la coordinación motora o la interacción. En estos casos, el acompañamiento emocional a las familias y la adaptación constante del entorno educativo es fundamental. Cuando integramos estos 3 temas de cómo funciona el sistema nervioso, cómo puede afectarse estructuralmente y además cómo se diferencia funcionalmente, entendemos algo esencial. Cada estudiante vive el mundo desde su propia organización neurológica y es nuestro rol, en base a la educación diferencial, acompañarlo justamente desde ahí. Bueno, pero esto implica construir prácticas pedagógicas que respondan a las capacidades reales, no a estereotipos ni expectativas rígidas. La inclusión ocurre cuando adaptamos los entornos, no cuando intentamos que todo funcione de la misma manera. Exacto. Bueno, y antes de despedirnos, queremos responder una última pregunta que suele aparecer mucho. ¿Qué es lo más importante que debemos recordar cuando trabajamos con estudiantes con diferencias neurológicas? Para responder a aquella pregunta, nuestra compañera Noemi nos va a ayudar. Bueno, contestando a tu pregunta, lo más importante que debemos recordar es que cada estudiante aprende de diferente manera. Por eso no debemos compararlos, sino debemos comprenderlos. Las adaptaciones no son concesiones, son herramientas para que puedan aprender desde sus posibilidades reales. Y cuando entendemos esa diversidad neurológica, dejamos de buscar normalizar y empezamos a buscar acompañar, que es mucho más humano, respetuoso y significativo. Así es. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Chao. Chao.